En los castillos cubiertos de telarañas del viejo mundo acechaban los condes vampiro, maestros de la no muerte y un azote para todos los seres vivos. Mucho más fuertes que los hombres mortales y rápidos como serpientes, los vampiros del viejo mundo fueron guerreros terroríficamente dotados. La magia en estado puro corría por sus venas, y a sus órdenes, grandes hordas de putrefactos guerreros no muertos se alzaban de la tumba para hacer la guerra contra los vivos. Fue la reina Neferata de Lamia la primera en liberar sobre el mundo la maldición del vampirismo, al quedarse egoístamente para sí misma el más raro y misterioso de los tomos del gran nigromante Nagas. Gracias al conocimiento prohibido que contenía el libro, la reina Neferata esperaba poder burlar a la muerte, pues se había obsesionado con la idea de amasar poder y no tenía la menor intención de renunciar a él. Así fue como nacieron los primeros vampiros, criaturas medio vivas y medio muertas, que evitaban la luz y todas las cosas naturales, condenadas a vagar por toda la eternidad en busca de la sangre de los vivos. La corte de la reina Neferata en Lamia se retiró a las sombras de su gran ciudad piramidal, a fin de experimentar con sus recién adquiridos poderes e ir adquiriendo lentamente una mayor maestría con ellos. Con el transcurrir de los siglos, se hizo evidente para todos que la reina, más pálida y cruel que nunca, no parecía envejecer ni un día. Los ejércitos de los 7 reyes sacerdotes fueron activados de nuevo. La corte de vampiros fue a su encuentro en la puerta de la Esfinge de Lamia y aniquiló a centenares de los guardias reales de Nehekhara que habían sido enviados a destruirles, para reanimarlos de inmediato como no muertos, listos para luchar contra sus antiguos amos. Sin embargo, los reyes sacerdotes también contaban con sus propios poderes mágicos y canalizaron la energía de sus dioses del sol y la tierra, creando ejércitos que superaban ampliamente en número a los de Lamia. La corte de vampiros fue expulsada al exilio. De este modo, dio comienzo una dura y amarga guerra de desgaste que se extendió durante una década entera, sin que los vivos ni los muertos fuesen capaces de consolidar su supremacía. Los capitanes vampiros usaron cada táctica y estrategia vil que les permitieron sus poderes malditos, causando un horroroso índice de bajas a las tropas de los reyes sacerdotes de Nehekhara. En un último y prodigioso esfuerzo militar, los maltrechos restos de los ejércitos de Nehekhara se unieron y derrotaron a la mórbida corte de la reina de Lamia, aniquilando de una vez por todas a sus espantosos servidores. Los vampiros supervivientes, temiendo ser completamente exterminados, huyeron hacia el norte, dispersándose para evitar la persecución y ocultándose en remotos refugios boscosos. Así fue como los condes vampiro llegaron hasta la frontera del viejo mundo, descubriendo que sus misteriosos bosques y solitarios asentamientos eran un territorio de caza ideal para criaturas como ellos, que viven y prosperan entre las sombras. Cada uno de aquellos vampiros creó su propio imperio y dio lugar a una línea de sucesores, otorgando el beso de sangre a aquellos que demostraban tener un alma lo suficientemente negra como para ser dignos compañeros de fatigas en las eternas tinieblas de la no muerte. Esas son las abominables dinastías de condes vampiro que asolaron el mundo de los vivos hasta el fin de los tiempos. Los vampiros son criaturas altas y esbeltas, con piel de alabastro, largas uñas y colmillos, una fuerza física que supera en mucho la de cualquier hombre y más velocidad de la que es capaz de percibir el ojo humano. Algunos pocos vampiros podrían pasar por humanos en la penumbra. De hecho, muchos de ellos tenían sus guaridas en las ciudades del viejo mundo, lugares atestados de criaturas de sangre caliente. Allí se hacían pasar por excéntricos señores y aristócratas, mientras diezmaban poco a poco a los ciudadanos, que seguían adelante con sus vidas completamente ignorantes de la existencia de esos diabólicos monstruos que convivían entre ellos. Debido a su casi total inmunidad al daño físico y a sus siglos de existencia no muerta, durante la cual han pulido hasta el extremo sus poderes hipnóticos y su pericia marcial, los vampiros estaban fantásticamente dotados para el combate. De hecho, se decía que solo existen 7 maneras de matar a un vampiro, la más común de las cuales es atravesarle el corazón con una estaca afilada de madera de espino
o decapitarlo con un filo de plata. Aunque los estudiosos del oculto decían que es la sangre lo que le daba a los condes vampiros su poder y su energía, en realidad, el secreto de sus formidables capacidades residía en la magia que corría por sus venas. Son capaces de convocar a hordas enteras de no muertos, que se abrirían camino hasta la superficie escarbando ansiosamente la tierra con sus garras, con tal de volver a combatir. Cadáveres andantes que han recuperado por completo la ferocidad que tenían en vida, pero que parecen haber dejado tras ellos, en el fondo de sus tumbas, cualquier atisbo de compasión y humanidad. Cualquier experto en las artes oscuras que sea merecedor de tal título sabe perfectamente que es la terrible ambición de los vampiros lo que los hace tan peligrosos. A diferencia de los insensibles no muertos que les sirven, los condes vampiros estaban poseídos por un ardiente deseo de conquista. Trabajaban en la sombra para ver hecha realidad la visión de Nagas, pues cualquier no muerto que tenga una mente pensante desea una única cosa por encima de todas las demás: convertir el mundo entero en una necrópolis en la que todas las criaturas se encuentren sometidas a su yugo, en la que los vivos sean sacrificados como ganado y devueltos a la no vida como obedientes siervos sin mente de los señores de la muerte. Cuando los vampiros querían expandir sus dominios hacia los reinos de las razas jóvenes, celebraban grandes rituales que alzaban de su reposo a hordas enteras de muertos. Después de todo, el viejo mundo fue testigo de cruentas guerras durante miles y miles de años, y su profundo subsuelo estaba lleno de cadáveres en descomposición, pero aún enfundados en sus armaduras, y de guerreros esqueléticos que pertenecieron a regimientos olvidados hace ya mucho. Virulentas enfermedades han barrido muchas veces las tierras del viejo mundo, y las tumbas y fosas comunes en las afueras de cada asentamiento rezumaban con cadáveres. Por tanto, era relativamente sencillo para un vampiro convocar y reforzar sus ejércitos de no muertos una y otra vez, incluso en el fragor de una batalla. Además, cada vez que un guerrero caía ante las garrudas manos y los herrumbrosos filos de las incontables hordas, su cadáver podía ser reanimado para unirse a las legiones vampíricas, que de este modo se renovaban constantemente. El grueso de los ejércitos vampíricos estaba compuesto por los lentos y gimientes zombies, cadáveres incompletos a los que se ha dado una repulsiva semblanza de vida y que han sido reforzados con trozos de madera, metal y en ocasiones incluso algún miembro adicional injertado en su cuerpo. Estas terribles criaturas recompuestas avanzaban en grandes multitudes arrastrando los pies, tirando de enfermizos carros de cadáveres e ingenios de guerra hechos con huesos para llevarlos a la primera línea, y eliminando a la soldadesca enemiga por el simple peso de su superioridad numérica, mientras a su alrededor el aire se llenaba con el fétido hedor de la descomposición de la carne. Los tentáculos de la magia oscura fluían extendiéndose por las tierras, y miríadas de esqueleto que en vida fueron orgullosos guerreros al servicio de Sigmar, volvían a la vida y surgían de sus tumbas cubiertas de moho, aún enfundados en sus armaduras y portando en sus frías manos armas y escudos completamente oxidados. Los espíritus de los tiranos y asesinos salían de sus sarcófagos, ansiosos por cerrar sus heladas garras etéreas en torno a la carne de los vivos. Los reyes tumularios, confinados en tumbas y criptas repartidas por todas las colinas del viejo mundo, salían de sus cámaras funerarias como un torbellino galopando sobre sus monturas esqueléticas. Nada de lo que reposaba tras el velo de la muerte se encontraba fuera del alcance de los poderes de un vampiro. Pero no son solo los muertos quienes marchaban a la guerra cuando Mosliev brillaba en todo su esplendor en el cielo nocturno. Los degenerados necrófagos también se deslizaban desde sus guaridas en respuesta a la aullante llamada de los vampiros, armados con huesos afilados y sonriendo en aberrantes muecas que deformaban aún más sus horribles caras, dominadas por una boca llena de colmillos. Repugnantes murciélagos gigantes de hinchados cuerpos y alas que parecían harapos revoloteaban empañando la luz de la luna, junto con enjambres de sus primos más pequeños, pero no por ello menos ansiosos de sorber la sangre de los vivos. Malignos nigromantes, que dominaban las artes oscuras bajo la tutela de los condes vampiro, antiguos estudiosos cuyas viles ambiciones hicieron desaparecer cualquier vestigio de humanidad, y que ahora convocaban aún a más muertos vivientes para hacer cumplir la voluntad de sus amos.
Incluso otros vampiros podían responder a la llamada de guerra de los condes, monstruosos Vargulf, cuyas formas reflejaban la bestia que acechaba en el interior del alma de cada vampiro. Merodeaban el campo de batalla en busca de sangre fresca. Mucho menos salvajes, pero también sumamente mortíferos, fueron los Caballeros de la Torre Sangrienta, temibles guerreros unidos por un férreo código de honor. Galopaban desde sus decrépitas fortalezas en busca de nuevos desafíos para su poder vampírico, con sus lanzas en ristre, siempre preparadas para atravesar los corazones de aquellos lo bastante insensatos como para oponérseles, pues un grupo de vampiros montados y completamente pertrechados para la guerra suponían una fuerza de destrucción como ninguna otra que podía verse en un campo de batalla. Los ejércitos de los condes vampiro fueron incansables e implacables. Los no muertos no necesitan dormir, descansar ni comer, no conocen el miedo ni la duda, y son totalmente impávidos al dolor. Pero el arma principal de estos ejércitos no son las criaturas de la noche que mataban en nombre de sus amos vampíricos, ya que incluso un dragón zombie o un espectro infernal podían ser abatidos por el arma encantada de un auténtico héroe. Lo verdaderamente determinante es el aura de terror paralizante que les acompañaba, la terrible comprensión, por parte de aquellos que se oponían a un ejército de condes vampiro, de que los camaradas que resultasen muertos volverían a alzarse de sus charcos de sangre entre gemidos, para abalanzarse sobre sus antiguos compañeros, hundirlos en el fango y matarlos a golpes y dentelladas, hasta que a su vez también se convirtieran en ensangrentadas marionetas al servicio de un sádico señor de los no muertos. Los vampiros de von Carstein mantuvieron sus garras clavadas en el vientre del imperio durante miles de años. Llevaban desangrando la provincia de Silvania desde tiempo inmemorial, convirtiendo zonas enteras de territorio en un reino de horror en el que los mortales vivían ocultos, dominados por el miedo. El fundador de la dinastía von Carstein fue Vlad, una alta figura de cabellos blancos que se apareció una noche en el castillo del odiado conde Otto von Drack. La hija de von Drack, Isabela, era tan bella como el amanecer, y el orgulloso von Drack había jurado que antes prefería verla casada con un demonio que con cualquiera de los miserables y aprovechados que la cortejaban. No transcurrió mucho tiempo antes de que Vlad tomara a Isabela por esposa. Unas pocas semanas después de la boda, Isabela empezó a enfermar, apagándose como una lumbre barrida por el viento. Vlad juró que salvaría a su amada de la tumba, y de algún modo fue fiel a dicha palabra, pues la obsequió con el beso de la sangre. Tras convertir a Isabela en una criatura de la noche, Vlad pasó los siguientes siglos consolidando su influencia y poder sobre la gente de Silvania. Vlad e Isabela gobernaron la región durante centenares de años, expandiendo lentamente su imperio hasta tener a enormes ejércitos de no muertos bajo su control. Uno por uno, los miembros de la élite gobernante de los von Drack fueron sometidos, y aquellos que se rebelaron contra el nuevo orden sufrieron muertes misteriosas. Siglos más tarde, habían sido reemplazados por una corte completa de inhumanos vampiros, uno tras otro, recibiendo el beso de sangre, hasta que la dinastía von Carstein tomó el control de cada castillo y fortaleza importante que se extendía por sus nuevos dominios. Así es como fueron creados Fritz, Hans, Pieter, Konrad y Manfred von Carstein, todos los cuales llegarían a dejar su marca en la historia. La increíble longevidad de los von Carstein acabó por atraer la atención de los cazadores de brujas, y no pasó mucho tiempo antes de que su secreto se viese desvelado. Durante la Heimnichtnacht del año 2010, Vlad reveló al mundo la cruda verdad. Alzándose sobre las almenas del castillo Drakenhof, entonó un terrible encantamiento sacado de las páginas de los 9 libros de Nagash. Creando grandes ejércitos de muertos, los von Carstein invadieron el viejo mundo, extendiendo una ola de destrucción por las tierras de los aterrorizados condes electores. Una y otra vez, los habitantes del imperio les plantaron cara, pero no sirvió de nada, pues los no muertos eran virtualmente imparables. El propio Vlad resultó muerto varias veces, decapitado por un conde elector, convertido en pulpa por un gran maestre de los lobos blancos,
atravesado por lanzas, calcinado por fuego de dragón e incluso hecho pedazos por el disparo afortunado de un cañón, pero cada vez volvió para liberar su venganza, cubriendo el sucio suelo con los cuerpos de sus asesinos. Cada vez que sus ejércitos eran derrotados y forzados a retirarse, se veían de inmediato renovados por los cadáveres de los muertos, alzándose en la noche para marchar a la batalla una vez más. La moral de los ejércitos del Imperio era cada vez más frágil y baja, pues no se podía albergar esperanzas de ganar una guerra de desgaste contra un enemigo que simplemente no sucumbía a la muerte. El aparentemente indestructible Vlad acabó por ser definitivamente abatido durante el asedio de Aldor. Los defensores de la ciudad le habían rodeado con una vasta zanja llena de estacas afiladas, y el río Rey había sido redirigido para formar el mayor foso de agua jamás visto por la humanidad. Pero aún así, aquello no fue suficiente. Grandes máquinas de asedio, creadas de restos humanos fusionados y animadas mediante magia oscura, avanzaron hasta colocarse en posición, y Vlad lanzó a los habitantes de Aldorf su ultimátum una vez más: rendirse y servirle en vida, o perecer convirtiéndose en sus esclavos no muertos. El gran teogonista del culto de Sigmar, Wilhelm III, convenció al futuro emperador Ludwig para que no se rindiera, pues según le dijo, mediante fervientes plegarias a su dios, había logrado descubrir el secreto de la inmortalidad de Vlad. Así, el más grande ladrón que existía en aquellos tiempos fue enviado al campamento de los vampiros durante el mediodía, mientras la aristocracia de Silvania dormía en sus sarcófagos. Su tarea era infiltrarse por entre las patrullas de guardias no muertos que vigilaban quietos como estatuas y robar el precioso anillo mágico que Vlad portaba en su mano. Y el ladrón así lo hizo. Cuando Vlad despertó aquella noche, fue presa de una terrible ira y ordenó un ataque inmediato. Los cielos se llenaron con infernales bestias de alas membranosas, y el ejército de no muertos lanzó su asedio a escala total. Los espaderos del Imperio se enfrentaban desesperadamente a las hordas de esqueletos en las almenas. Los dragones zombie empujaban a los grandes maestres fuera de las murallas precipitándolos hacia la muerte, y los espíritus malditos llenaban las calles de la ciudad. En el centro de aquella tormenta bélica, sobre las mismas puertas de Aldorf, Vlad combatía contra el gran teogonista, espada mágica chocando contra martillo sagrado. No obstante, estaba claro que el humano no iba a ser rival para el señor de los vampiros, y en plena desesperación el gran teogonista se abalanzó sobre Vlad, haciendo que ambos cayeran desde las murallas de la ciudad y empalando a Vlad en una de las estacas que sobresalían del suelo al pie de dichas murallas. Con un terrible grito, Vlad se estremeció y encontró la muerte definitiva, pues sin su anillo mágico se había convertido por fin en una criatura vulnerable. Isabela, presa del dolor y la pena, se arrojó también hacia su muerte, y el resto del ejército de Borskarstein, al verse sin sus líderes, se desmoronó y se dispersó. No obstante, su maldición y ponzoña permanecieron latentes en el mundo. Vlad e Isabela habían extendido su dinastía creando a otros 5 Borskarstein, y su legado siguió asolando el viejo mundo. Para comprender la naturaleza de la nigromancia, primero uno debe entender la propia naturaleza de la magia oscura. Desde el arruinado portal que descansaba en el lejano norte, soplaban vendavales de energía mágica, la mayoría de los cuales se dividían en los 8 vientos de la magia que se repartían y dispersaban por todo el mundo. Estos formaban las etéreas energías canalizadas y convertidas en hechizos por los hechiceros de batalla del Imperio. Algunas de dichas energías, no obstante, permanecían como magia oscura, acumulándose en remolinos en lugares de gran alteración emocional. Las mayores concentraciones de magia oscura se daban en lugares tales como fosas masivas, campos de batalla y asentamientos azotados por alguna plaga. También los mataderos y otros lugares en los que se produjeron numerosas muertes violentas atraían cúmulos de esta energía invisible, provocando toda suerte de extrañas perturbaciones y fenómenos que se manifestaban en medio de la noche. Una de las cualidades peculiares de esta energía oculta es que se atrae entre sí, con lo cual los lugares de sufrimiento y muerte acababan por concentrar tanta magia oscura que cristalizaba en forma del maligno mineral verde y negro conocido como piedra bruja. La piedra bruja fue una sustancia deseada por todos aquellos que buscaban el poder mágico,
fuesen de la raza que fuesen, pero en particular por los Skaven. Para un vampiro era cosa sencilla utilizar su poder innato sobre la magia oscura para canalizar las energías que residían en estos lugares malditos y usarlas para reanimar los cadáveres, espíritus y esqueletos que descansaban en la zona, convirtiéndolos en sus servidores esclavos. Solo los sacerdotes de Mor, el dios de los muertos, eran capaces de hacer que un espíritu descansase eternamente, más allá del poder de los pálidos condes vampiro. Nunca un trozo de tierra se había visto tan abandonado de la mano de los dioses como Sylvania, una región prácticamente inhabitable, llena de bosques que no eran otra cosa que lúgubres ristras de árboles retorcidos y semidescompuestos, cuyas raíces se clavaban desesperadamente en el infértil suelo, buscando cualquier alimento que fueran capaces de absorber. Aquellos amarillentos bosques se veían punteados por pantanos y escarpadas colinas, lugares barridos por el viento envueltos en los tupidos bancos de niebla que descendían desde las montañas del fin del mundo. Era un consuelo que las tierras de Sylvania se encontraban situadas en la provincia más recóndita del imperio, ya que desde la llegada de los condes vampiro, ningún hombre en su sano juicio estaría dispuesto a reclamar su derecho a gobernar este lugar maldito. Nominalmente, Sylvania era parte de Stirland, pero el famoso patriarca vampírico Blood Castein dejó tal legado de horror en el corazón de estas tierras que realmente se las consideraba un reino aparte, y aquellos campesinos que vivían aquí sentían un miedo atroz y perpetuo ante la llegada de la noche. Cada año, a medida que la estación de la cosecha finalizaba y las primeras heladas empezaban a cubrir la tierra, caía una noche más oscura y mortífera que ninguna otra. Heimdall es su nombre, y ocurre cuando Moslieb estaba más plena. En noches como aquella, los vientos de la magia soplaban con la fuerza de un huracán. Incluso el hechicero menos dotado podía notar sin esfuerzo cómo el poder mágico chisporroteaba a su alrededor. Extrañas bestias mágicas eran convocadas por los más insensatos. Enormes monstruosidades salían torpemente de su letargo, y los muertos caminaban por la tierra en un número sin precedentes. Las gentes civilizadas se aseguraban de estar bien preparadas para estas noches profanas, y cada regimiento de cada provincia permanecía activo, listo para repeler a las inacabables hordas de muertos andantes que vagaban en busca de carne fresca que devorar. Finalmente, Moslieb se escondió una vez más tras el horizonte, pero no sin antes haber dejado a su paso aldeas enteras arrasadas hasta los cimientos, campos de batalla alfombrados de cadáveres y el pegajoso hedor del miedo flotando por doquier. Vlad Karstein fue el primero y el mayor de los condes vampiros de Sylvania, un maestro con la espada y bastante diestro en las artes mágicas. Fue Vlad el que convirtió a la aristocracia humana de la época en no muertos, y al hacerlo, creó un reino de no muertos en el centro del imperio. El conde Vlad era un hombre muy alto, con una cabellera oscura y ojos penetrantes. Los que lo conocieron y sobrevivieron al encuentro lo describían como un individuo con un encanto fiero, pero con un temperamento diabólico que podía convertirse en una bestia furiosa si se torcían sus planes. Se dice que en tales ocasiones, únicamente su esposa Isabela podía calmarlo sin que hubiera derramamiento de sangre. No existían documentos que relatasen los orígenes de Vlad antes de su llegada a Sylvania. Incluso los vampiros de Sylvania desconocían los sucesos de la vida de Vlad antes de aquella fatídica noche en Drakenhof, y Vlad, ciertamente, nunca relató ni escribió su historia. El hecho de que conociera bien el funcionamiento del imperio y sus conflictos en la época de su llegada atestiguaba que estaba familiarizado con los métodos de los hombres desde hacía muchos años. Es probable que Vlad hubiese sido un noble del imperio al que habían despojado de sus posesiones algún tiempo antes de recibir el beso oscuro. Algunos rumores sostenían que Vlad podría tener algún tipo de relación, posiblemente fuera un ancestro, de uno de los pretendientes al trono imperial. Con su muerte final, todo el conocimiento de la vida anterior de Vlad se perdió con él. Vlad no fue el primer vampiro que se había visto en el imperio, pero antes de su ascenso al poder, estas criaturas no muertas habían sido depredadores solitarios. Como mucho,
Alguno de ellos tal vez había conseguido agrupar algunas pequeñas tropas y dominado algún territorio marginal, pero fue la usurpación del trono de Silvania a manos de Vlad y su ascenso al cargo de conde lo que marcaron una nueva era de derramamiento de sangre. Como primer conde vampiro de Silvania, Vlad había planeado no solo crear un reino de los muertos, sino también de buscar el dominio sobre los vivos. Vlad emprendió una guerra para convertirse en emperador, ya que se consideraba con el derecho legítimo de acceder al trono. Con el poder del imperio bajo su mando, podía haberse convertido en uno de los gobernantes más poderosos del mundo, y quién sabe hasta dónde podrían haberse extendido sus dominios por todo el globo de haber triunfado. El hecho de que estuviera tan cerca de completar su empresa fue un amargo aviso para los demás condes electores, pero olvidaron la lección de la Primera Guerra, y pronto volvieron a caer en disputas entre ellos una vez más, allanando el camino a los sucesores de Vlad que seguían hostigando el imperio. Hija del conde Otto von Drag el Loco, en vida Isabela era como muchas otras damas nobles, vanidosa, inmoral y egoísta, y no se preocupaba por nada que no afectara directamente a su comodidad y situación personal. Aunque era muy inteligente, tenía una educación más clásica y práctica. De algún modo, se la consideraba un poco peculiar por su inclinación por las aficiones comúnmente asociadas al sexo masculino, como la caza y la cetrería, en detrimento de la costura y la música. De hecho, fuera de Silvania, el único rasgo que la podía hacer deseable como esposa era su belleza, fría e impactante. Pero esto no bastaba para atraer a pretendientes merecedores de heredar el trono de Silvania, y su padre no quería conceder su mano a ninguno de sus rivales de la provincia. Cuando Vlad apreció la noche de la muerte de Otto, a Isabela le alegró la idea de que su anciano y decrépito tío, Leopold, no heredase, aunque tampoco le emocionaba la idea de tenerse que casar con ese siniestro extranjero. No obstante, a medida que transcurrían los meses, lo que había empezado como un matrimonio de conveniencia se fue convirtiendo en algo más. El encanto de Vlad era irresistible, y la devoción de Isabela por su esposo se hizo tan fuerte que se convirtieron en una pareja inseparable. Vlad resistió durante mucho tiempo las súplicas de Isabela para unirse a él en la no muerte, pero cuando ella estuvo a punto de morir a causa de una enfermedad, Vlad se dio cuenta de que no podría seguir sin ella, y de mala gana la unió a las filas de los no muertos. Como vampira, la condesa Isabela estaría siempre al lado de Vlad, alimentando su ambición y enseñándole las costumbres de la corte de Silvania y del imperio. Isabela era la confidente más apreciada de Vlad y la única persona, viva o muerta, en la que depositaría su confianza. Cuando Vlad partió en su misión para convertirse en emperador, Isabela lo acompañó en el camino a la guerra. Ella llevaba una reliquia de los von Drags. Se trataba de un cáliz hecho para su bisabuela, la condesa Báthory. Corrupta por la magia negra, esta copa dorada estaba siempre llena de sangre fresca, e Isabela bebía de ella incluso en medio de los combates más encarnizados. Aquellos que se atrevían a enfrentarse a ella en combate observarían asombrados cómo sus heridas se curaban en cuestión de segundos. Parecía que el tiempo retrocedía en presencia de la condesa vampira cuando la sangre negra retrocedía entrando de nuevo en sus heridas y su piel de alabastro se sellaba sin dejar ni un rasguño. Su sorpresa les saldría muy cara, ya que cuando volvían a recuperar su concentración, lo harían con un corte en la garganta o con una espada clavada en el costado. Se dice que cuando Vlad murió, Isabela estaba luchando en lo alto de una de las torres de la puerta de Aldor. Protegida por una escolta de guardia de los túmulos, se enfrentó al otro proclamado emperador, Ludwig, y a sus grandes espaderos. Cuando los tumularios se derrumbaron a su alrededor, Isabela se dio cuenta de que su amado había sido destruido finalmente y que sus poderes nigrománticos flaqueaban. Se sintió tan desolada que se detuvo en medio del combate y se lanzó desde lo alto de la torre. El cuerpo de Isabela quedó empalado en las estacas que había más abajo, descomponiéndose inmediatamente en forma de polvo. Grell fue un poderoso campeón del caos en los días antes del nacimiento de Sigmar, el líder de una tribu bárbara corrompida por el poder de Corne, el dios del caos. Grell reunió un imperio entre las tribus bárbaras del norte y después
lo volvió en contra de los enanos del sur. Se alió con los goblins nocturnos que asaltaban las fortalezas enanas de Karak-Ungor y Karak-Bar, y su nombre apareció en múltiples entradas del libro de los agravios. Finalmente fue abatido por un héroe enano, Grimbull Casco de Hierro, durante el asalto a Karak-Kadrin. Los seguidores de Krell se llevaron su cuerpo y lo enterraron en un túmulo. Unos 1500 años más tarde, Nagash dio con la tumba mientras buscaba la corona de la hechicería. Traduciendo con facilidad las inscripciones rúnicas en las paredes del mausoleo, Nagash se dio cuenta que en ese lugar se encontraban los restos de un poderoso campeón. Nagash se sintió muy satisfecho y rápidamente se puso a trabajar para levantar a este gran héroe y reclamarlo para sus ejércitos. Krell se puso al mando de una de las legiones de no muertos de Nagash durante la batalla del río Rey, en la que se enfrentó a Sigmar. Dirigiéndose desde la primera línea, las fuerzas de Krell atacaron a los aliados enanos del Imperio. La batalla fue furiosa, con los tercos enanos manteniendo sus posiciones frente a las interminables legiones de no muertos. Justo cuando parecía que las líneas enanas estaban a punto de romperse, Sigmar derribó a Nagash. En cuestión de momentos, el ejército de no muertos fue completamente destruido, con sus unidades descomponiéndose y quedando reducidas a polvo. Solamente Krell y sus guardias de los túmulos sobrevivieron a la derrota de Nagash. Encabezando a sus tropas, fue capaz de abrirse paso a través de las líneas de los enanos y escapar. Las fuerzas de Sigmar estaban agotadas y no persiguieron a Krell inmediatamente. Esto resultó ser un grave error. Marchando día y noche, Krell dirigió las tropas que le quedaban en una locura de destrucción que causó una sangrienta herida por todo el territorio. Comunidades enteras fueron destruidas, se saquearon pueblos y muchos castillos ardieron hasta los cimientos. Muchos años después, todavía se contaban historias de Krell y su legión de los condenados por todo el imperio. Sigmar, finalmente, consiguió arrinconar a Krell y lo derrotó en la batalla del lago glaciar. Su cuerpo fue encarcelado en una tumba creada mágicamente. Siglos más tarde, Heinrich Kemmler, el Señor de los Muertos, dio con la tumba de Krell y le liberó. Kemmler estaba seguro de tener subyugado a Krell, pero los servidores de Nagash no eran esclavizados tan fácilmente. Varias facciones engloban lo que antiguamente fueron los Condes Vampiro, aunque el más parecido y que toma la esencia principal es el ejército de los Necroseñores Podrialmas. Aquí encontrarás la gran mayoría de linajes y unidades de los antiguos Condes Vampiro. Si prefieres no muertos etéreos, tienes el ejército de Noctánimas, y si conociste y eras seguidor de Usoran en el Viejo Mundo, aquí lo tienes en una facción completa llamada Cortes Come Carne. Como Nagash ha traído de vuelta a ciertos personajes y ha replicado su forma de entender la vida en sus ejércitos, un ejército de Pudrialmas es fiel reflejo de lo que fueron los Condes Vampiro. Y dicho esto, concluyo este vídeo. Espero que os haya gustado. Saludos.